Señor, te presentamos este estudio del libro de Apocalipsis. Padre, danos por favor sabiduría, danos ciencia y revelación en tu bendita palabra, Señor, que a través de este estudio seamos bendecidos, seamos edificados, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, Señor, que este estudio de tu palabra nos conduzca a ser cada día mejores cristianos, te lo suplico. En el nombre de Jesucristo, bendice a toda la audiencia de este canal Refugio para el Alma. Permite que a través de este canal podamos alcanzar a cientos y a miles de personas en el mundo entero. Usa poderosamente este canal maravilloso, Dios, para salvar a multitudes de almas y también para bendecir y edificar a todo tu pueblo a través de las enseñanzas de tu bendita palabra. También te ruego que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para poder compartir con tu pueblo este estudio de tu bendita palabra. Dame una unción especial, Señor. Dame sabiduría para enseñar tu palabra, que no sea yo, sino tú hablando a través de mi vida. Y que tu Santo Espíritu permita, Señor, que cada hermano, cada amigo entienda la enseñanza de tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Como también te suplicamos que desbarates todo plan satánico, Señor. Todo lo que Satanás y sus demonios pretendan levantar en contra de este propósito de enseñar tu bendita palabra, reprende al diablo y a todos sus demonios, desbarata toda obra del diablo en contra de tu pueblo y en contra de la exposición de tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Quiero saludar también a nuestra hermana Alejandra Cano. Gloria a Dios. Nuestra hermana Gladys Vélez, nuestro hermano Luis Campillo. El Señor bendiga a la familia Campillo Vélez. Hermano Humberto Arias. Hermana Marleni Rúa. Y todos los que van llegando a la sintonía, nos alegramos mucho de poder saludarnos de esta manera, saber que estamos en pie, que a pesar de que no podemos congregarnos físicamente, pero sí podemos hacerlo en el Espíritu. Pablo, en su primera carta a los Corintios, a pesar de que no habían estos recursos tecnológicos de los cuales nosotros sí disfrutamos, gracias a Dios, Pablo les dijo: en el nombre de Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu. Es decir, Pablo los convocó a una reunión virtual, permítame el término, para poder tratar un asunto bastante complejo que había en la iglesia de Corinto en el primer siglo. Cuanto más nosotros, que por la gracia de Dios disfrutamos de estos recursos tecnológicos.
podemos congregarnos, es más, podemos saludarnos con nombre propio. No les veo a ustedes su rostro, pero sus nombres me indican acá que están en sintonía. Y por supuesto también seguramente muchas personas de su núcleo familiar a quienes les reitero el saludo en esta hora. En el nombre glorioso de Jesucristo, saluda a nuestra hermana Sandra Olarte y a nuestro hermano Mario Pulgarín, que también se suman a la sintonía de este canal Refugio para el Alma. Maravilloso el Señor para siempre. Vamos entrando en materia, amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer este capítulo, hermanos. Ustedes van a seguir en meditación. Dice la palabra del Señor a partir del verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda
de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Maravilloso el Señor para siempre. Saludo también a nuestro hermano Mario Zapata, a la hermana Yasney Chaverra, al hermano Marco Aurelio Henao y a la hermana Berince Pineda, en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, y obviamente a la familia donde están hospedados nuestros hermanos. Alberto Zapata, el Señor le bendiga. Marta Arenas, Dios le bendiga, es la hermana de Lina Marcela Echeverri, el Señor la bendiga grandemente. Doña Marta. Natalia Cardona, Dios me la bendiga grandemente, a usted, a su esposo, a Fabio, que el Señor les bendiga grandemente. Luis Lastra desde el Ecuador, el Señor le bendiga grandemente. Maravilloso el Señor para siempre. Bien, amados, vamos entonces a empezar nuestro estudio. Vamos a ir paso a paso. La idea es tratar de entender, no voy a predicar, voy a enseñar con la ayuda del Señor. Entonces voy a ir despacio, tratando de explicar al máximo lo que más pueda. La idea es que nos quede un poco de claridad. Asumo que la mayoría de ustedes ya leyó este capítulo 1. Ojalá lo lean una vez, 2 veces, 3, 5 veces, las veces que más puedan. Mientras más lo lean, más van a familiarizarse con lo que quiere decirnos el Señor, enseñarnos a través de Él. Y por supuesto, pues, también relacionarnos con el contexto histórico, geográfico y cultural de la época en que fue escrito el libro del Apocalipsis. Se calcula que fue escrito hacia el año 95 de nuestra era. Es decir, recuerden, la venida del Señor Jesucristo parte la historia del mundo en 2. Cuando se habla de eventos antes de Cristo, es porque no había nacido nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se habla de eventos después de Cristo o de nuestra era, o de la era común, también se le llama. Entonces estamos hablando de eventos que ya son a partir de el momento en que nuestro Señor Jesucristo viene al mundo. El libro de Apocalipsis, recordemos un poco para contextualizarnos, nuestro Señor Jesucristo muere hacia el año 33 de nuestra era aproximadamente. El apóstol Pablo se convierte hacia el año 36 aproximadamente y comienzan a correr los años. Pablo muere hacia el año 67 en Roma, decapitado. Y Juan escribe su Apocalipsis hacia el año 95, es decir, terminando el primer siglo. Por supuesto, Juan tenía una edad bastante avanzada ya,
seguramente unos 90, 95 años de edad. Entonces, todo el primer siglo de la historia de la iglesia, que comienza en el año 33 aproximadamente, de ahí en adelante, toda la historia de la iglesia durante el primer siglo queda condensada en los libros que hacen parte del Nuevo Testamento. Todos fueron escritos antes de culminar el primer siglo. Repito, se calcula que Apocalipsis fue escrito hacia el año 95. Es decir, ya iba a terminar el primer siglo. Y de ahí hacia atrás, todos los demás libros del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis, se encontraba exiliado en la isla de Patmos por causa de su ministerio. Exiliado es que lo habían expulsado de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Él estaba ejerciendo su ministerio cuando fue expulsado y llevado a la isla de Patmos. Patmos es una isla en el mar Egeo, una isla rocosa, una isla desértica que durante el primer siglo era un lugar de culto pagano de las religiones romanas y griegas, pero los romanos la convirtieron en una prisión de destierro. Era prácticamente, algunos han oído hablar de Alcatraz, de la isla Gorgona en su momento, que también fue una prisión. Era un lugar donde el que entraba generalmente no tenía la esperanza de volver a salir. Era algo así como una especie de cadena perpetua. Pero la historia nos dice que Juan, obviamente uno entiende, Dios intervino. Juan fue excarcelado en algún momento, regresó a Éfeso y allí terminó su ministerio. Gloria al Señor. Esto ocurre, el exilio de Juan en la isla de Patmos, ocurre durante el reinado del emperador romano Domiciano. Recordemos que durante todo el siglo I, el mundo entonces conocido estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Domiciano reinó entre el año 81 y el año 96 de nuestra era. Y Domiciano fue quien ordenó que Juan fuera exiliado en la isla de Patmos. Dice Juan en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis toma su nombre de ese primer versículo. La palabra Apocalipsis es una palabra griega, del griego apocalipsus, que significa revelación. Se traduce como revelación y quiere decir descubrir, revelar, manifestar lo venidero, es decir, como quitar un velo para que se pueda ver lo que hay hacia el otro lado. Todo el contenido del libro de Apocalipsis es una revelación de parte del Señor Jesucristo. Le invito a que lea el verso 19
es el Señor Jesucristo el que le da esta revelación a Juan. En el verso 19 le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto. Juan, en el verso 9, lea por favor el verso 9, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan es quien nos dice dónde se encontraba y por qué se encontraba allí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan estaba desarrollando un ministerio muy fructífero en la ciudad de Éfeso y en toda el Asia Menor, y obviamente esto generó el malestar del emperador Domiciano y de sus militares, al punto de que lo llevaron preso a la isla de Patmos. Gloria al Señor. La palabra revelación también se usa en el Nuevo Testamento, es decir, la palabra apocalipsis también se usa para hablar de la voluntad de Dios en relación con lo que tenemos que hacer en algún momento dado. Por ejemplo, Pablo dice que subió a Jerusalén, estando en Antioquía de Siria, subió a Jerusalén por un apocalipsis, es decir, por una revelación que Dios le dio, a través de la cual le confirmó que él debía subir a Jerusalén. Yo le invito a que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, al capítulo 2, maravilloso el Señor para siempre. Cristo vive para siempre, aleluya. Gloria al Señor. Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación o según un apocalipsis. Y para no correr en vano o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, es decir, a los apóstoles que había en Jerusalén, lo que predico entre los gentiles. Mire que Pablo dice subí por una revelación. En el original griego esa palabra revelación es apocalipsis. Maravilloso el Señor para siempre. Vamos a mirar Romanos, capítulo 16. Aleluya. Romanos capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, es decir, según el apocalipsis del misterio que se había manifestado oculto desde tiempos eternos. Usted recordará, si ha estudiado la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice que él recibió una revelación, el misterio, todo lo que Pablo escribe en sus epístolas, especialmente con lo que tiene que ver con el ministerio escondido desde antes de los siglos. Pablo dice que lo recibió
por vía de revelación, es decir, por vía de apocalipsis. Por eso usted ve que en 2 de Corintios capítulo 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. Esto con respecto a lo que significa la palabra revelación o apocalipsis. Estamos mirando, digamos, un poco el trasfondo de lo que es la palabra apocalipsis o apocalipsis, gloria al Señor. Verso 1 de Apocalipsis nuevamente, capítulo 1. Vamos a estar yendo continuamente allá cada vez que lo necesitemos para poder estar bien relacionados con el estudio, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pare ahí, por favor. La revelación de Jesucristo. Estos detalles es importantísimo, amados hermanos, resaltarlos y tenerlos en cuenta. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Juan? Que fue nuestro Señor Jesucristo el autor de la revelación del Apocalipsis. Maravilloso el Señor para siempre. Que Dios le dio, es decir, que su Padre le dio. Usted recordará que en los evangelios nuestro Señor Jesucristo siempre enfatizó que Él estaba sujeto a la voluntad y a la autoridad de su Padre. En ningún momento el Señor Jesucristo ni siquiera insinuó que hubiera venido de su propia cuenta o que Él fuera solo en el universo. Él siempre nos habló del Padre. Cristo vino a revelarnos al Padre y también al Espíritu Santo. En el capítulo 14 de San Juan, capítulo 15, capítulo 16, allí el Señor Jesucristo habla de una manera muy amplia acerca del Padre y también del ministerio del Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 12. Maravilloso el Señor para siempre. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que se están uniendo a la transmisión. Hermana Nubia Incapié, hermano Francisco Anaya, hermano Ibardo Morales, hermana María López, Edilma Ríos. El Señor le bendiga desde Copacabana, nos saluda. El Señor le bendiga, hermana Edilma. Maravilloso el Señor para siempre. Hermana Doriela Ríos, hermana Jacqueline González, a todos los que se van uniendo a la transmisión, bienvenidos. Estamos acá comenzando este estudio del libro del Apocalipsis. Juan, capítulo 12. Vamos a mirar los versículos 49 y 50. Note lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gloria a Dios. Vaya también a San Mateo capítulo 24, por favor. Mateo 24.
Leamos el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este es un detalle importante, amados hermanos. El Señor Jesucristo con esto nos confirma que a pesar de ser el Hijo de Dios, recordemos que en Filipenses Pablo nos dice que Jesucristo se despojó a sí mismo. Es decir, se despojó de su gloria, de su majestad, y quedó supeditado a la voluntad del Padre. Se sometió, aún con respecto al conocimiento de los eventos futuros, como por ejemplo el día y la hora. Quien haya leído el libro de los Hechos, recordará que en el capítulo 1, cuando él se presenta a un grupo, se cree que son los más de 500 que Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, antes de ser llevado al cielo. Y los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre, no yo, el Padre, ha puesto en su sola potestad. Con respecto al libro del Apocalipsis, Juan nos dice que fue una revelación que Dios le dio, es decir, que su Padre le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Maravilloso el Señor para siempre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Gloria al Señor. Es decir, el propósito del Señor Jesucristo es que la iglesia, a través de los siglos, tuviera una herramienta teológica fundamental, donde o por medio de la cual poder sustentar su fe y sus convicciones. Muchas de nuestras convicciones como cristianos y con respecto a los eventos futuros descansan en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla, por ejemplo, de cielos nuevos y tierra nueva, de la nueva Jerusalén, nos habla con detalles, nos habla del milenio, nos habla del lago que arde con fuego y azufre, nos dice que un día Satanás finalmente será derrotado y lanzado al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Nos enseña que en el mundo no siempre todo va a ser maldad, que este mundo, este sistema de cosas, un día va a pasar y que Dios establecerá cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, el libro de Apocalipsis nos abre un panorama profético y teológico maravilloso. Gloria al Señor. Entonces dice Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y a todo el pueblo de Dios en general, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Préstele atención a esa frase, por favor. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Aquí hay un detalle que quiero resaltar. Vamos a analizar el contraste entre la orden que se le dio al profeta Daniel unos 2600 años atrás y la orden que aquí se le da al profeta Juan unos 1900 años atrás. Vaya conmigo por favor a Daniel capítulo 12. Maravilloso el Señor para siempre. Daniel capítulo 12. Lea el verso 4. Mire la orden que recibe Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, séllalo. Es decir, para que por ahora nadie lo abra. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lea el verso 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí hay que tener en cuenta un detalle importante, hermanos. Daniel recibe las revelaciones que él escribió, porque también las recibió vía revelación y visiones, unos 600 años antes de la venida de Jesucristo al mundo. Y le dicen: las revelaciones que has visto, que has recibido, son para el tiempo del fin. Porque a Daniel se le revela, por ejemplo, un detalle o eventos tan importantes como la gran tribulación, el surgimiento del anticristo en el mundo, que de eso hablaremos más adelante con la ayuda del Señor, y la segunda venida de Cristo. ¿Ve? También se le reveló la primera venida. Cuando en Daniel capítulo 9 dice que después de las 69 semanas se le quitaría la vida al Mesías, ahí se le está revelando a Daniel la primera venida de Cristo y la culminación de su ministerio aquí en la tierra con la muerte. Después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero luego se le revela, es decir, la profecía da un salto de más de 2000 años y se le revela a Daniel la segunda venida de Cristo también. ¿Sí ve? Por eso la importancia de tener en cuenta estos detalles. A Daniel se le dice que selle las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Amén. Y luego le dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero recuerde que le dije que había un contraste entre la orden que se le dio a Daniel y la orden que se le dio al apóstol Juan. Vaya por favor al capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Maravilloso el Señor para siempre. Apocalipsis, capítulo 22. Aleluya. Vamos a leer el verso 10. Mire lo que el ángel le dice a Juan en este versículo. Y me dijo: no selles. Recuerde, a Daniel se le dijo: sella. Cierra el libro y sella las palabras. A Juan se le dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Maravilloso el Señor para siempre.
porque el tiempo está cerca. Y alguien podría refutar y decir, pero es que han pasado más de 1900 años desde que Juan escribió el Apocalipsis. Es cierto que para nosotros los seres humanos, el tiempo que ha pasado desde que Juan recibe esta revelación en la isla de Patmos hasta el día de hoy es demasiado, más de 1900 años. Cualquiera diría, hermano, eso es una eternidad. Pero yo quiero recordarle, hermano y amigo, que lo que sucede es que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Recuerde que cuando Dios se refiere al tiempo, lo hace con una perspectiva eterna. Nosotros no. Nosotros no podemos decir, mire, de aquí a 50 años voy a viajar a la China. Ni siquiera sabemos si en 50 años estaremos vivos, seguramente no. Nosotros no podemos decir para el 2150 tengo el propósito de viajar a la luna porque ya habrá viajes comerciales a la luna. No podemos decir eso. Dios sí. Dios habla de la eternidad como si nada. Y se lo voy a demostrar. Vaya al libro de los Salmos capítulo 90. Maravilloso el Señor para siempre. Capítulo 90 del libro de los Salmos. Vamos a leer allí el verso 4. Mire, amado hermano, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Présteme atención a esto, por favor. Mire cómo Moisés, el autor de este salmo, entendió lo que era para Dios el tiempo, la equivalencia, la conversión que Dios le puede dar al tiempo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Es decir, para nosotros 24 horas, pero va más allá. Y como una de las vigilias de la noche. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. De 6 a 9, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3, tercera vigilia. De 3 a 6, cuarta vigilia. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, que los discípulos estaban en medio de una tormenta, el texto, si mal no recuerdo, dice que era como la cuarta vigilia, ya eran ya un poco más de las 3 de la mañana. ¿Sí ve? Entonces lo que nos está diciendo aquí el salmista, o Moisés, el autor de este salmo, es que para Dios 1000 años son como 3 horas. Como una de las vigilias de la noche. ¿Sí puede usted entender, hermano, un poco? ¿Por qué lo que para nosotros parece una eternidad, para Dios, no, aquí no ha pasado nada? Es decir, en la perspectiva del tiempo de Dios, han pasado como unas 6 horitas. Porque aquí está hablando de 1000 años. Y nosotros estamos hablando de 2000 años desde que Cristo vino al mundo. Si lo miráramos desde este punto de vista, desde esta perspectiva, en el tiempo de Dios han pasado algo así como 6 horas. Por eso no se desespere, amado hermano, que es que el tiempo es de Dios. Vaya a segunda de Pedro también, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, gloria al Señor.
hermana Esther Vargas desde Argentina, que el Señor le bendiga grandemente. Hermana Erika Arango, Rubén Legarda desde Barranquilla, le saludo. Rubén, bienvenido a esta enseñanza, gloria al Señor. Hermano Darío Triana, qué bueno, Dios le bendiga. Hermana Paula Mira, el Señor le bendiga. Hermana Janet Vallejo, hermana Gladys Zárate desde Bucaramanga, nos saluda la hermana Gladys, qué bueno, gloria al Señor. Nos alegra mucho saber que nos están sintonizando desde diferentes lugares, de diferentes países, gloria al Señor. Edilma Ríos, desde Copacabana, maravilloso el Señor para siempre, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Aquí el apóstol Pedro nos va a complementar lo que acabamos de leer en el Salmo 90. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí ven? Porque no falta el que diga, pero mire, ustedes dicen que Cristo viene pronto y cuánto hace. Eso lo dice una persona que desconoce las Escrituras. Hermano, pero es que ha pasado mucho tiempo para nosotros, no para Dios. Y Dios actúa con base a una agenda preestablecida. Pablo en su carta a los Gálatas dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos del pecado. ¿Cuándo vino Jesucristo al mundo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene todo milimétricamente calculado, todo. Dios tiene una agenda, hermano y amigo. Pero lo cierto es que cada promesa, cada profecía se va cumpliendo. De eso no le quepa la menor duda. 4000 años antes de que Cristo naciera, ya se comenzó a profetizar de la venida de Cristo. 4000 años. Para la humanidad mucho tiempo, para Dios no. Y si usted estudia un poco la Biblia, se dará cuenta de que Satanás, que el Señor lo reprenda, trató de impedir que Cristo viniera al mundo. Satanás quiso destruir la línea genealógica de Cristo. Mateo y Lucas nos hablan de la genealogía de Jesucristo. Y es decir, que trazan, Lucas comienza desde Adán, o se va hasta Adán. Mateo llega hasta Abraham. Pero trazan toda una línea. Miren, el caso de Lucas, 4000 años. Trazar una línea desde Adán, pasando por Set, pasando por cada uno de los hombres que usted encuentra en el capítulo 5 de Génesis, pasando por Abraham, pasando por Isaac, pasando por Jacob, pasando por Judá, y así sucesivamente hasta llegar a María y a José. Pero cuando uno estudia el Antiguo Testamento se da cuenta de que hubo momentos en que faltó muy poco para que esa línea del linaje piadoso se cortara, pero Dios no lo permitió. El diablo siempre ha querido dañarle los planes a Dios, pero nunca ha podido y no podrá, porque es que el diablo le tiene que hacer los mandados a Dios, él lo sabe. No hay que mandárselo a decir, él lo sabe. Satanás, el Señor Jesucristo se lo dijo, escrito está, al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. Le guste o no al diablo, él le tiene que hacer los mandados a Dios. Entonces lo maravilloso de las escrituras, hermano y amigo, es que se van cumpliendo al pie de la letra. Y no quiero entrar en detalles, pero solamente le quiero decir algo. En Daniel capítulo 9, del verso 24 al 27, hay una profecía que ya se cumplió. Al pie de la letra, con días, con horas. Cuando a Daniel se le dice, vaya por favor al libro de Daniel para que lo miremos textualmente. Daniel capítulo 9. Gloria al Señor. Esto lo quiero hacer para que usted y yo entendamos de qué clase de Dios estamos hablando. Daniel capítulo 9, verso 24. De esto vamos a hablar más adelante con un poco más de profundidad con la ayuda del Señor. Las 70 semanas. Verso 24. Le dice el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Permítame explicarle un poco esta profecía de las 70 semanas, porque 69 de estas ya se cumplieron. Literalmente al pie de la letra. Al pie de la letra. Lo primero que hay que tener en cuenta con la profecía de las 70 semanas es que tienen que ver única y exclusivamente con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Amén. Que eso quede claro. Con el pueblo de Israel. Por eso a Daniel, que era un judío, se le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación, estoy leyendo el verso 24, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Pero realmente la traducción de esa última frase es ungir el lugar santísimo, es decir, el templo para el milenio. Verso 25, léalo otra vez por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Permítame, hermano, detenerme un momento acá, por favor. Lo maravilloso de esta profecía, Daniel la recibió en el año 553 antes de Cristo.
Jerusalén estaba destruida. Para ese entonces Jerusalén estaba destruida. Los judíos no habían regresado del cautiverio. Faltaban unos años para que el pueblo judío regresara a Jerusalén. Hecho que se dio en el año 538 antes de Cristo. Maravilloso el Señor para siempre. El verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ojo con ese detalle, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta la manifestación del Señor Jesucristo, hasta que Jesucristo se manifestara a Israel como el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Un detalle importante, amado hermano, es que la profecía de las 70 semanas no son semanas literales de 7 días como nosotros manejamos el término semanas. Son semanas de años. 70 semanas de años equivalen a 490 años. El detalle sorprendente, amado hermano, es que las primeras 69 semanas ya se cumplieron, las primeras 69 semanas de esa profecía. Es decir, los primeros 483 años de esta profecía se cumplieron literalmente. La salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén se la dio el rey Artajerjes a Nehemías el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Es decir, la palabra nos habla con fechas exactas. El 14 del mes de Nisán del año 445 antes de Cristo, Nehemías recibe la orden. Usted encuentra eso en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Encuentra la orden, no la fecha. La fecha ya es otro tipo de estudios. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hay un detalle importante aquí, y es que la profecía de las 70 semanas se divide en 3 partes. La primera parte de 7 semanas, es decir, 49 años, que es el tiempo que transcurre entre el momento en que Nehemías recibe la orden del rey Artajerjes y hasta el momento en que se puede edificar el muro. Transcurren 49 años en los que, si usted estudia el libro de Esdras y de Nehemías, se dará cuenta que los judíos tuvieron muchos problemas con los árabes, con los amonitas, enemigos de la obra de Dios, un tal Tobías, un tal Sanbalat y otros que usted encuentra, que se opusieron férreamente tanto a la reconstrucción del templo como de los muros de Jerusalén. Por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo se cumplieron las 62
semanas. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas. Maravilloso el Señor para siempre. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Gloria al Señor. Capítulo 19 de San Lucas. Voy a leer desde el verso 37. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Verso 41. Aquí se manifiesta el Señor Jesucristo a Israel como el Mesías. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, es decir, que se están cumpliendo los 483 años, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oiga, se viene, amado hermano. Mire lo que le dice el Señor Jesucristo. Primero, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Porque es que Cristo vino fue a los suyos. Juan dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y luego dice que como ellos no conocieron el tiempo de la visitación, aunque tenían la palabra, aunque tenían la profecía. Recuerde que hubo hombres como Simeón. Usted encuentra a Simeón en el capítulo 1 o 2 de Lucas. Dice que le había sido revelado por el Espíritu, porque dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Es decir, había judíos en el tiempo del Señor Jesucristo que ya calculaban que estaba muy cerca la venida del Mesías. Uno de ellos fue Simeón. Una de ellas fue Ana, la profetisa, hija de Fanuel. Ellos sí estaban pendientes de la profecía. Y se cumple acá la manifestación abierta del Señor Jesucristo a Israel como el Mesías, pero les dice: ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces Daniel dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo aquí en San Lucas 19 se manifiesta públicamente. De hecho, usted ve que las multitudes lo aclamaba como el Mesías. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Eso los judíos no lo decían a cualquiera, eso se lo dijeron al Mesías que ellos esperaban. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. A los pocos días de este evento, unos pocos días después, el Señor Jesucristo es crucificado. Es decir, amado hermano, se cumplió la palabra de una manera literal. Es que esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que aquí no estamos hablando de cuentos, de hadas, de
de fábulas, de historias de Arandú, no. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios que se cumple literalmente. Ahora en Daniel capítulo 9, permítame, le aclaro esto, hermano. Con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, Dios, permítame decírselo de esta manera, congela los tratos con Israel. No los termina, los congela. Recuerde que algo se congela para volverlo a usar después. ¿Sí? Suspende, sería otra palabra que podemos usar. Suspende los tratos con Israel porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Ellos rechazaron al Mesías, ellos mataron al Mesías. ¿Sí? Entonces suspende, termina las 69 semanas, por eso dice, y por otra semana. Daniel capítulo 9, verso 27, si lo quiere volver a leer, maravilloso el Señor para siempre. Si, vaya conmigo por favor al capítulo 9 de Daniel para explicarle unos detalles allí, por favor. Escúcheme, yo conecto este computador. Verso 26 nuevamente, Daniel 9. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pare ahí, por favor. ¿Recuerdan en Lucas 19 que el Señor Jesucristo les dijo que su ciudad iba a ser destruida? A Daniel ya se le había dicho eso también. Ojo al detalle. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El príncipe que ha de venir es el anticristo. El pueblo de ese príncipe es el Imperio Romano. El Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. El general romano llamado Tito, que luego llegó a ser un emperador, el emperador Tito, destruyó a Jerusalén, y eso lo registra la historia con lujo de detalles. Porque para ese entonces el Imperio Romano estaba en todo su apogeo. Y la historia registró la destrucción de Jerusalén años 70 después de Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir es el anticristo. El pueblo de ese príncipe destruirá la ciudad del santuario. Eso se cumplió en el año 70 de nuestra era, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que ha de venir. Es decir, el anticristo. Confirmará el pacto con muchos. Recuerda que les dije que en la profecía de las 70 semanas estamos hablando de semanas de años. Y por otra semana, es decir, la semana 70 de Daniel, la que todavía no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque Dios suspendió, cesó los tratos de Dios con Israel y comenzó el proceso con la iglesia. Digámoslo así, dejó los tratos de Dios en stand-by, en suspenso, y lo volverá a retomar una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo. Inmediatamente la iglesia sea arrebatada al cielo, que de eso tenemos también suficiente material bíblico para sustentarlo y para creerlo. Los cristianos creemos en que Cristo vendrá por la iglesia. Inmediatamente la iglesia sea arrebatada al cielo, comenzará la semana 70 de Daniel, que va a tener relación directamente con Israel, porque ese príncipe que ha de venir será el que, mire,
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Muchos de ustedes saben que hay un conflicto árabe-israelí. ¿Y por qué ese conflicto? Porque hasta el año de 1948 Israel no tenía nación. Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era. Flavio Josefo, un historiador judío, que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, él estuvo presente. Él dice que se calcula que 1.100.000 judíos murieron durante el asedio que duró 4 años. Y el resto de los judíos fueron dispersos por el mundo. Quedaron unos cuantos judíos en Jerusalén, pero en el año 135 fueron expulsados los que quedaban y los romanos comenzaron a llamar a la tierra de Israel la tierra de Palestina. Desde el año 70 de nuestra era hasta el año de 1948 Israel anduvo por el mundo sin nación. Israel como nación no existía. No existía. Si usted tiene la oportunidad de estudiar naciones que hacían parte o que existían en la década de los 40 del siglo pasado, no encontraría a Israel, sino hasta el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión declara la creación del Estado de Israel. Repito, 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, de la naciente nación de Israel. Es decir, durante más de 18 siglos los judíos vagaron por el mundo. Y antes de que pudieran volver a establecerse como nación, pasan por una prueba impresionante. Algunos de ustedes conocen un poco del tema. Saben cómo durante la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler quiso exterminar a los judíos. Adolfo Hitler, un hombre literalmente poseído por Satanás, se despertó en él un odio antisemita, un odio hacia los judíos. Y no solamente en él, sino en una cantidad de personas que Satanás tenía preparadas también. Lo cierto es que mueren alrededor de 6 millones de judíos durante el holocausto nazi. La idea de Adolfo Hitler era destruir, borrar de la faz de la tierra al pueblo judío. Cualquiera podría preguntarse, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Si Israel ha sido su pueblo, ¿por qué Dios no los guardó? Porque Dios pudo haberlos guardado. Hay un trasfondo histórico, amados hermanos. Recuerden lo que les he mencionado en ocasiones, la ley de causa y efecto. ¿Por qué sucede esto? Porque hoy está sucediendo esto. Este es el efecto de una causa. Y quienes tienen la oportunidad investigan y llegan a la causa, llegan a la raíz. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué durante la mitad del siglo XX o en la década de los 40, por qué mueren 6 millones de judíos en los hornos de
cremación en Alemania, en Polonia y en otros países europeos. Hay que remontarse a la historia. Vaya a San Mateo capítulo 27, maravilloso, el Señor para siempre, aleluya. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 27. Quiero leer unos versículos para que usted y yo entendamos el trasfondo histórico de esto y por qué Dios ha tenido que tratar con Israel de la manera que lo ha hecho. Mateo 27, verso 15, gloria al Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador, en este caso Poncio Pilato, soltar al pueblo un preso, el que ellos quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, es decir, el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, óigase bien, los principales sacerdotes judíos y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mire la respuesta de los judíos, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pare ahí, amado hermano. Esta es la razón. Este es el trasfondo histórico, hermano. Está la causa por la cual en el año 70 Jerusalén fue destruida y murieron alrededor de 1.100.000 judíos, por la cual el resto de judíos fueron dispersados por el mundo y vagaron más de 1.800 años sin una nación, y por la cual durante la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler mató a más de 6 millones de judíos, porque ellos se automaldijeron, hermano. Mire lo delicado. Mire, ellos dijeron su sangre, porque Pilato dijo: no, yo no encuentro un motivo. Para mí es un hombre justo. Y créame, a Pilato le estaban trabajando en la mente las palabras de su esposa: no tengas nada que ver con este justo, es decir, no lo vayas a condenar, no te vayas a meter con ese hombre. Hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y ahora Pilato le dice: pues que yo no entiendo por qué ustedes lo quieren matar. Pero como el pueblo se le levantó, Pilato dijo: aquí se me forma una sedición. Los judíos, históricamente hablando, han sido también muy guerreros. Pilato dijo: no, esto hay que darle un manejo. Entonces se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Mire que para Pilato Jesús nunca fue un criminal. No encontró un delito. Allá vosotros. Es más, Pilato sí entendió que Jesús era el Mesías. Los judíos no. Y ellos respondieron: no, no hay problema. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire qué delicado, amado hermano. Este es el problemita en el que se metió el pueblo de Israel con el Dios Todopoderoso. Por eso Dios les permite vagar por el mundo. Por eso
En San Lucas capítulo 19, el Señor Jesucristo también les dijo, vuestra casa será desierta, dice, porque vendrán días sobre ti, hablando de Jerusalén, en que te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, la palabra se cumple toda al pie de la letra. Entonces, es por eso que la semana 70 no se ha cumplido. Porque a Daniel se le dijo, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? El príncipe que ha de venir. El anticristo. ¿De dónde ha de surgir el anticristo? Del imperio romano revivido. Ese es otro tema que, con la ayuda del Señor, durante el estudio de Apocalipsis, vamos a llegar por allá al capítulo 17. Nos falta un ratico para llegar allá. Con la ayuda del Señor llegaremos. Por allá vamos a mirar acerca del imperio romano revivido, de donde va a surgir el anticristo. Maravilloso el Señor para siempre. Entonces, hermano, hago este recuento histórico para poder contextualizarnos, para saber por qué Dios le dice, o el Señor Jesucristo le dice a Juan, escribe en un libro, las cosas que han o que deben suceder pronto. Pronto. Dios no tiene problema con el tiempo. En Dios la palabra se cumple literalmente, hermano, con días, con horas, con minutos. Vamos a llegar a un momento en Apocalipsis en que vamos a encontrar 4 ángeles, 4 potestades del infierno, muy fuertes, que están atadas en algún lugar junto al río Éufrates, en Irak. Dice que esos demonios, hermano, llevan allí siglos y siglos atados y que están preparados para el día, para la hora, para el año, para el mes. O sea, todo, hermano, todo. Dios tiene todo escrito, agendado, con horas, con días, con fechas exactas. Con el Señor no hay que andar adivinando. Maravilloso el Señor para siempre. Entonces, cuando Juan vuelva al capítulo 1 de Apocalipsis, por favor, maravilloso el Señor para siempre. Apocalipsis, capítulo 1. Cristo vive, aleluya. Santo es el Señor. Verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por un lado, ya vimos que es que para Dios 1000 años son como un día, como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche, es decir, como un periodo de 3 horas. Y Pedro confirma lo que dijo Moisés y dice, hermano, no ignoremos que es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, la frase las cosas que deben suceder pronto también significa que cuando comiencen a suceder se desarrollarán en un corto periodo de tiempo, especialmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, que escasamente van a ser 7 años de los nuestros, no de los de Dios, de los nuestros. O sea, para Dios, segundos. Durante 7 años, después del rapto de la iglesia, se va a cumplir la semana 70 de Daniel. Y luego hablaremos un poco más de esos detalles. Gloria
al Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El autor, como ya les dije, de la revelación del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo, no el apóstol Juan. Juan simplemente obedece a lo que el Señor le está diciendo. Vuelva al versículo 19 de ese capítulo 1, por favor. Maravilloso el Señor para siempre. Mire lo que le dice el Señor Jesucristo a Juan en el verso 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Maravilloso el Señor para siempre. Aleluya. Juan no es el autor de la revelación, que eso quede muy claro. Es el Señor Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este caso, Juan recibe la revelación de Jesucristo por medio de su ángel. Es decir, hay una aparición del Señor Jesucristo, como lo veremos más adelante, con la ayuda del Señor, pero de ahí en adelante es el ángel del Señor. Mire que el verso 1 dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién será ese ángel? Es muy posible que este ángel haya sido Gabriel, a quien ya hemos visto muy activo durante toda la historia bíblica. Si usted va al libro del profeta Daniel nuevamente, capítulo 8, maravilloso el Señor para siempre. Gloria al Señor, Daniel, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de entre las riberas del Ulai, el río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Es decir, hermano, ese que se paró junto a Daniel con apariencia de hombre era Gabriel. Y alguien desde las riberas del río le gritó, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel. El ángel Gabriel. Ahí mismo en Daniel, capítulo 9, vamos a leer los versículos 20 al 22, capítulo 9 de Daniel. Aleluya. Capítulo 9, verso 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con
el ángel del Señor en Apocalipsis. Resulta que cuando usted estudia el Evangelio según San Lucas, cuando a Zacarías, el padre biológico de Juan el Bautista, se le anuncia que él y su esposa habrían de engendrar un hijo, y le dice que llamaría su nombre Juan y que él sería grande, etcétera, que él sería el precursor del Señor Jesucristo, el ángel que se le aparece a Zacarías se le identifica y le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y luego el mismo Gabriel se identifica también, se le aparece a María. Ustedes han leído la historia. No la voy a leer textualmente para ganar un poco de tiempo. También se le aparece a María, se identifica como Gabriel y le anuncia que ella iba a ser la madre de el Mesías. Por eso no es extraño que este ángel del Apocalipsis, que nos dice el apóstol Juan, que el Señor Jesucristo le dio la revelación que Dios le dio y la envió por medio de su ángel. Por eso no es extraño creer que este ángel sea el mismo ángel Gabriel, porque ha sido el ángel mensajero por excelencia de Dios. Maravilloso el Señor para siempre. La historia del ángel Gabriel hablando con Zacarías y luego con María la encuentra usted en el capítulo 1 de Lucas. No lo vaya a leer ya, ahorita que terminemos la enseñanza lo lee. Gloria a Dios. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Vamos a leer los primeros 2 versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mira, amado hermano, aquí César dice, habla de su siervo Juan, Juan el apóstol, que recordemos fue uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesucristo, que estuvo presente el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo, que durante más de 60 años le sirvió a Dios, predicó la palabra. Y hacia el año 95, es decir, seguramente ya muy poco antes de morir, recibe la revelación del Apocalipsis. Maravilloso el Señor para siempre. El verso 3 de este capítulo nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es el único libro que contiene una bienaventuranza. Bienaventurado los que leen y oyen las palabras que en él están escritas, entre otras cosas, dice, porque el tiempo está cerca. Hermano, y si a Juan se le dijo que el tiempo está cerca, ¿cuánto más cerca no estará en este momento? Hermano, de acuerdo al tiempo de Dios, de acuerdo al reloj de Dios, estamos, hermano, en los últimos segundos de la dispensación de la gracia. En los últimos segundos. Ya no en las últimas horas, ya no en los últimos días, en los últimos segundos. Maravilloso el Señor para siempre. Vuelva a Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Gloria al Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan se dirige a las 7 iglesias. No eran las únicas iglesias del Asia Menor, eran las más importantes, las más influyentes. La región a la que el apóstol Juan se refiere es la que se conoció en la antigüedad como el Asia Menor y que hoy corresponde a la nación que se llama Turquía. Todo el territorio que ubica o que ocupa mejor Turquía, usted lo puede mirar en un mapa, todo ese territorio lo ocupó en su momento, o fue llamado mejor en su momento, el Asia Menor. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que fue en toda esa región del Asia Menor donde el apóstol Pablo desarrolló su ministerio, plantó iglesias en Éfeso, en muchos otros lugares. Se refiere a la iglesia de la Odisea, plantó iglesias en Antioquía, de Pisidia, en Derbe, en Listra, toda esa región. Pablo la recorrió, especialmente durante su segundo viaje misionero, cuando salió de Antioquía de Siria, pasa por Tarso, su ciudad natal, recorre Listra, Perge, Antioquía de Pisidia y toda el Asia Menor, cruza toda el Asia Menor hasta llegar a Troas. Todo ese territorio, cuando usted lo mire en un mapa, va a entender un poco mejor lo que le estoy diciendo. Hoy lo ocupa Turquía. En aquel entonces era el Asia Menor. Maravilloso el Señor para siempre. En esa región del Asia Menor se encontraban las 7 iglesias a las que Juan debía enviar el libro con las revelaciones que iba a recibir. Apocalipsis capítulo 1. Lea por favor los versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Maravilloso el Señor para siempre. Cada una de estas iglesias representan los rasgos más sobresalientes de la iglesia profesante a través de la historia. Eso lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor en el capítulo 2. Que la carta va dirigida, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso y se refiere a la condición actual que tenía la iglesia de Éfeso en ese momento. Pero también cada una de las cartas a las iglesias tienen una aplicación universal. Universal. Eso lo vamos a ir mirando, amados hermanos. Es decir, que aplica para la iglesia de todos los tiempos. Mire, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Ahí le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero el verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire que ya generaliza. Ya no dice oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, y así sucesivamente a cada una de las iglesias
le habla de la condición, repito, de la condición espiritual y moral por la que pasaba la iglesia en el momento en que Juan escribe el Apocalipsis, es decir, finalizando el siglo I, pero también la condición de cada una de esas iglesias va a representar un periodo de la iglesia en la historia. Eso lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor en los próximos estudios. Maravilloso el Señor para siempre. Estas iglesias también representan 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias del pasado, las iglesias del presente y las iglesias del futuro, si es que el Señor Jesucristo llega a tardar un poco de tiempo más en venir. No es lo mismo, no fue lo mismo la iglesia primitiva, a la iglesia del siglo IV después de Cristo, a la iglesia del siglo XVI después de Cristo, o la iglesia del siglo XVIII, la iglesia del siglo XIX, la iglesia del siglo XX y ahora la iglesia del siglo XXI, completamente diferentes. Cada contexto, a pesar de que es la iglesia de Jesucristo. Todas esas características están representadas en las 7 iglesias a las que Juan recibe la orden de escribirles en su libro de Apocalipsis, en cada una de las revelaciones que él habría de recibir y que con la ayuda del Señor iremos desarrollando a través de todo este estudio. Amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Hoy estuvimos mirando la parte introductoria a este capítulo del Apocalipsis. Todavía había unos detalles del capítulo 1, no hemos terminado el capítulo 1, que con la ayuda del Señor vamos a considerar la próxima semana, y si el tiempo nos da, el próximo viernes, pues entraremos ya a estudiar las iglesias del Apocalipsis, su contexto histórico, teológico y espiritual para la iglesia a través de los siglos. Maravilloso el Señor para siempre. Damos gracias al Señor, amados hermanos. Espero que el estudio haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Hay unas preguntas que han ido enviando. No vayan a pensar que las pasé por alto. No, las vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando en el estudio. Aquí tengo la nota de algunas de ellas, cuál era la doctrina de los nicolaitas, explicar el verso 10 del capítulo 1, que cuando dice, hermano, cuando Juan dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, eso con la ayuda del Señor lo vamos a mirar la próxima semana. Cuál era la doctrina de Balaam, quiénes son los 7 ángeles a las 7 iglesias, cuáles son las profundidades de Satanás, quiénes son los 7 espíritus que están delante del trono, quiénes son los 4 seres vivientes, quiénes son los 2 testigos del capítulo 11. Todo eso, amados hermanos, y una cantidad más que todavía no he podido pasar del WhatsApp porque son muchas, pero aquí la voy a ir plasmando en un documento que tengo acá explícitamente o específicamente para registrar sus preguntas y con la ayuda del Señor ir dando una respuesta ojalá clara y satisfactoria para cada uno de ustedes, amados hermanos. La idea es que vayamos quedando claros en esto. Si con respecto a lo que hoy por la gracia del Señor enseñé le quedó alguna duda, algo que hermano definitivamente no entendí, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? Tranquilo, escríbame al WhatsApp y con la ayuda del Señor la próxima semana, antes de continuar el estudio, le daré una explicación. Es posible que, como digamos, estamos en otro contexto y nadie puede levantar la mano y decir, hermano, no entendí esto. La idea es que no queden lagunas, amado hermano.
La idea es que vayamos despacio, esto es un estudio que toma tiempo, pero que con la ayuda del Señor lo vamos a ir llevando poco a poco. Entonces mi anhelo es ese, que no queden lagunas. Hermano, el pastor me dejó confundido, yo no supe por qué él dijo esto. No, escríbame al WhatsApp con claridad, me dice, hermano, no entendí esto. ¿Por qué dijo esto de Daniel? ¿O por qué dijo esto de Juan? ¿O por qué dijo esto del Señor Jesucristo? Lo que sea. Cualquier pregunta me la envía y con la ayuda del Señor, la próxima semana, repito, antes de continuar el estudio, daré claridad a esas dudas que hayan quedado con respecto al estudio que hoy el Señor me ha permitido compartirles. Vamos a dar gracias al Señor por este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, mi Señor, te glorifico, te doy mil gracias por el privilegio que me has dado de compartir esta enseñanza de tu bendita palabra. A ti te doy toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen, Señor. Padre, bendícenos a través de tu palabra. Despierta en cada uno de nosotros el anhelo de escudriñar las sagradas escrituras y danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu bendita palabra, te lo imploramos. En el nombre de Jesucristo, bendice este pueblo precioso, Señor, toda esta cantidad de hermanos y amigos que estuvieron reunidos. Señor, yo te pido que les bendigas a todos grandemente, que les colmes de bendiciones en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Saluda a nuestra hermana